En la declaración, creo que uno de los valores recuperados para esta época histórica, después de un sentido común de la década del 90 y todo el periodo neoliberal que la borró, es el tema de la igualdad. También el tema de la igualdad ha sido preocupación y ha sido un eje motor en los últimos años de la Argentina, cuando el desplegar de lo que estamos viviendo, del proyecto político actualmente en vigencia, planteó el tema de la distribución del ingreso y el tema de la distribución de la riqueza. Los primeros años de la política económica del gobierno no tuvieron demasiada confrontación en los sectores concentrados de la economía, porque se venía de un desquicio, la tasa de desempleo era muy alta y las condiciones de incremento de la capacidad de consumo del pueblo, de los trabajadores, venían por el lado del empleo. La tasa de desempleo se redujo considerablemente durante estos últimos años. Y hoy aparecen dos elementos, dos discursos que operan sobre la base de un intento claro de frenar el proceso distributivo. Uno tiene que ver con un discurso que rescata la lucha contra la pobreza escondiendo el problema del combate por la desigualdad. Y otro es un discurso que apunta a asustar y a combatir la inflación, diciendo que es un impuesto a los pobres sobre la base de asustar y frenar el proceso redistributivo, porque de eso se trata cuando hoy se discute el tema de la discusión del tema de controlar el problema de la inflación. Y el problema de la distribución de la riqueza, el problema de la distribución del ingreso, está enmarcado en una instancia que implica una conflictividad social que es necesario poder sostener. Las recetas que aparecen en términos de resolver los problemas que hoy transita la economía nacional, todas ellas, las que surgen del ámbito del sentido común de la década del 90, todas ellas apuntan siempre a plantear el problema de frenar el incremento de los precios bajo el argumento de que los pobres son los que peor la pasan con el proceso inflacionario. Todas ellas apuntan a frenar la distribución del ingreso. Algunas plantean subir la tasa de interés para bajar la demanda, y sobre la base de la demanda, bajar el nivel de producción, y si baja el nivel de producción, el empleo se reducirá a un nivel tal que entonces será doblegada la voluntad de los trabajadores para seguir luchando por una mejor distribución del ingreso. Por eso es muy importante lo que intentamos también hacer cuando planteamos una declaración del Bicentenario, intentar trabajarla, intentar que la firmen en conjunto la CTA y la CGT, porque esta declaración del Bicentenario, que rescata una lectura sobre cómo debe ser el proceso de desarrollo político del país, es una lectura que rescata la idea de este progreso sustentado en la conflictividad y en la posibilidad de la lucha por la dignidad. Y en ese sentido es también una confrontación respecto de aquellos que intentan avanzar sobre el tema de la inflación, atacando el proceso redistributivo y sobre la base de desarticular el empleo y de desarticular la organización por las reivindicaciones que tienen los trabajadores. Referido a esto, y como último tema, es importante entender la salida de los conceptos de los 90, planteándose la necesidad de desmercantilizar buena parte de los bienes a los cuales tienen acceso los sectores populares, a los bienes a los cuales tiene acceso el pueblo. La salud no es una mercancía, la educación no es una mercancía y los alimentos no son una mercancía. Sin embargo,
el impacto sobre los precios que ha habido estos últimos meses, ante los cuales se alarman o presentan alarma los medios de comunicación que instalan como eje de discusión permanente y repiquetean sobre el tema de la amenaza de la inflación, los bienes sobre los cuales que han sufrido los mayores aumentos son los bienes de los alimentos, son los bienes de primera necesidad, que tiene que ver justamente con el proceso distributivo que en la Argentina se ha instalado vía la asignación universal por hijo y por la dinámica y energía que tienen las discusiones de salarios hoy en la Argentina. Y entonces la gran pregunta es, si los bienes estos no son mercancías, entonces la formación, la discusión, la administración y la gestión de los precios no pueden hacerse como en el resto de los mercados. Porque si no, sí son mercancías. No vale la pena, no es simplemente declarar que no sean mercancías. En este sentido, cabe reivindicar que sobre la gestión de los precios de estos bienes es justo, lícito, necesario, imprescindible tener una política de control, de gestión, de administración de precios. La libertad de precios que se proclama sobre estos bienes tiene su esencia en poner el derecho de propiedad y sus frutos de los empresarios que producen estos bienes en condiciones concentradas, bienes que se producen en condiciones concentradas y por lo tanto reaccionan frente a aumentos de salarios de una forma inmediata, porque aparte esos aumentos de salarios van a esos bienes, porque esos bienes no son simplemente una elección, sino que son una necesidad de la gente. Entonces, inmediatamente van a esos aumentos. El planteo de que haya libertad de mercado para estos bienes, para la formación de precios de estos bienes, es poner el derecho a propiedad privada y sus frutos por encima de los derechos sociales. Y los derechos humanos son indivisibles y los derechos sociales no tienen menor valor que el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad no nació como un proceso de lucha por defender la propiedad privada de los medios de producción, sino que nació ya, en sus inicios, nació como la defensa de propietarios más débiles frente a propietarios más fuertes. De manera que en este caso, los derechos sociales son los que predominan y hay que reivindicar, luchar, organizarse, porque la lucha contra la inflación hoy tiene que ver con la puja distributiva. No es el reacomodamiento de precios relativos del principio del gobierno Kirchner, sino que es un intento por impedir la reducción de la tasa de ganancia por parte de los trabajadores que luchan por mejorar su condición de vida y por parte también de un gobierno que apunta a resolver el tema de la pobreza por el camino de la dignidad, entendiendo que el acceso a los alimentos y el acceso a la vida digna es un deber, es una exigencia, es un deber del Estado y es un derecho de los que lo necesitan. Y que no es una limosna de quienes tienen voluntad para resolver cuando quieren y pueden, cuando no tienen la voluntad, no resolver el derecho de los pobres. Entonces, esta cuestión de discusión alrededor de la gestión de los precios en la economía es una discusión central, hoy planteada, y hay que defender los intentos del gobierno, las políticas del gobierno que tienden a controlar y a gestionar los precios. Por supuesto, mejorándolas, profundizándolas, cambiando lo que sea necesario, pero nunca dejarse vencer por la idea de que estas políticas siempre fracasan y abdicar frente a los planteos de la derecha que apunta a plantear que la estabilidad democrática depende de que exista una condición de que el ingreso no se redistribuya. Porque esta es la trampa. Plantean los problemas de la estabilidad democrática y de la gobernabilidad sobre la base del congelamiento de la distribución del ingreso de la década del 90 y de las reformas liberales que se hicieron sobre la base de la peor dictadura.